Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy está con nosotros mi gran amigo, mi querido amigo, argentino. Siempre voy a seguir reiterando lo mismo, que honra a nuestro país por lo que estudia, por lo que trabaja, por lo que piensa en el pueblo argentino, en nuestra patria, en el mediano y largo plazo, en lo que hay que hacer para recuperar un terreno que hemos perdido y que tenemos la obligación de volver a rescatar. Me refiero a mi querido amigo, el doctor Daniel Montamagno, que está bien que está entre el grupo de los 8 en energía, es doctor en ciencia económica, es doctor en derecho, pero hoy vamos a hablar un poco también en ciencia económica, dije ya, sí, un poco de economía. Y yo le preguntaría a mi querido amigo el doctor Montamagno, primero agradecerle su presencia. Un gusto. Un gusto para mí tenerte acá, Daniel. Sí, ¿qué te parece, cómo hacemos para reinsertarnos en el mundo? ¿Cómo ves al mundo? Primero es una necesidad reinsertarse al mundo, doctor, para que tengamos algunas cifras en la cabeza. Efectivamente. En esta década nos hemos descapitalizado en materia energética. Efectivamente. La energía es parte del problema económico. Si queremos recapitalizar el sector energético, es decir, desarrollar nuevas reservas de petróleo, gas, de energías alternativas, ampliar las redes, mejorar la calidad del servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, exacto, en la provincia, necesitamos, hemos hecho un cálculo, el grupo de 8 ex secretarios de energía, estimado, por supuesto. En el CARI la última vez, ¿no? Sí, unos 20.000 millones de dólares por año, solamente en energía. 20 mil millones de dólares por año. Son entre 3 y 4 puntos del producto. Es importante, pero la energía es uno de los sectores donde necesitamos inversión. Necesitamos mucha más inversión en infraestructura, en los puertos, en las rutas, en los trenes. En los trenes, ¿cómo anduvo la cosa con esta inversión de 500 millones? Bueno, pero hemos mejorado para la gente simplemente cierto servicio urbano, pero el servicio de cargas, de trenes... Claro, el de llevar y traer la producción. Eso todavía no funciona. Los puertos están atrasados, las rutas están rotas. Con lo cual, pongamos una cifra que el país para recapitalizar sin infraestructura necesite 30.000 millones de dólares por año. Eso. ¿Cómo hacemos? No los tenemos, entonces entonces Argentina tiene que volver al mundo para que esos 30.000 millones de dólares vengan vía financiamiento externo y vengan vía inversión externa directa de muchos que hoy no están trayendo inversión por todos estos problemas que tiene la economía, por esto del cepo, por esto de la inflación, por el cambio de reglas permanentes. Así que yo creo que es una prioridad en una estrategia de desarrollo para la próxima gestión de gobierno, reinsertarse en el mundo. Eso digo, faltan 2 meses prácticamente. Yo digo, ¿cómo crees que...? Porque a mi criterio nadie ha profundizado en lo que va a hacer al día siguiente, en este aspecto. No. Algunos dicen que van a hablar con el fondo, no sé si el PRO, quién, pero tenemos el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la sentencia en Estados Unidos. Tenemos la sentencia en Estados Unidos. Tenemos, me refiero a, para haciendo bien las cosas, a los cuales tendríamos que recurrir. En su momento le pagamos, nos cobraban 5%, 6% al Fondo Monetario. Sí. Y nos prestó después Chávez. Cancelamos nuestra deuda con el Fondo Monetario. Claro, y tomamos deuda con Chávez, que fue carísima. Sí. Pero de cualquier manera, yo creo que son todos rubros que hay que abordar. Claro, hay que estudiar. Hay algunos comentarios de que los principales candidatos ya tienen algunos puentes con estos organismos internacionales. Ojalá que así sea. Porque todos queremos que las cosas salgan bien, ¿no? Porque el país no va a esperar. La herencia que va a transmitir esta administración es muy seria. Entonces, usted tiene que rápidamente descomprimir el frente externo. Para esto, también es importante el mensaje que dé en el frente interno. ¿Qué vamos a hacer
con el tipo de cambio, qué vamos a hacer con la inflación. Con la inflación, con el gasto Vamos público. a tener, claro, bueno, para eso hace falta un plan fiscal, un plan de estabilización. Bueno, y entonces con esas medidas hay que ir y tratar de negociar con estos holdouts que tienen la deuda para ver si levantamos eso, porque eso es una restricción que nos inhabilita a ir a otros mercados. Después, ¿te acuerdas del Club de París? Esto, sí, pero el Club otro? de París, por ejemplo, esta gente, carísimo lo hizo, pero lo solucionó, lo terminó resolviendo. Entonces, aprovechemos, ¿a qué nos habilita el Club de París? Nos habilita los créditos de exportación de muchos países europeos. Entonces tenemos que hacer competir esos créditos de exportación de los países europeos con los créditos de exportación que nos está dando China, para ver quién nos ofrece mejores bienes y servicios, no quedar atado solamente a uno. Hablaste de China, querido Daniel, y ahí he visto, bueno, el otro día estuvo acá el doctor Felipe Lavalse, y hablábamos que China está diciendo que bajó el 7% anual de lo que tenía antes, pero que él calculaba que está en el 5%. Y estos días leí que estaba en el 7, pero aparentemente la realidad es que han bajado un poco más. Dibujan un poquito las cifras de crecimiento, así que, bueno, 5% es importante para la dimensión de esa economía. Notablemente. Pero puede llegar a ser un poco menos incluso China, ¿no? Porque ya ha superado esa etapa del desarrollo inicial, donde mucha fuerza de trabajo que venía del sector rural y que era de bajísima productividad, se introdujo en la industria. Exacto. Industria para la exportación. Y todo eso es un circuito virtuoso. Es lo mismo que vos le vendés materia prima y ellos la industrializan y la venden. Ahora China tiene que entrar a replantear un poco su patrón de crecimiento, porque en esa estrategia de crecimiento orientada al mundo necesitaba acumular permanentemente superávit comerciales y superávit en la cuenta corriente de las cuentas externas. Ahora tiene que crecer un poco más hacia adentro, tiene que desarrollar más demanda interna. Internamente para los 1.400 millones que tienen de habitantes. Tienen 1.300 millones, claro, y entonces ahí tienen que ver cómo se hace. Pero tienen que tener cuidado, porque los ritmos del crecimiento del consumo los tienen que ir manejando, y esa es la preocupación de ellos, para no pasar a un consumismo que le destruya las bases del crecimiento de largo plazo. Un poco eso le pasó a Japón. Acuérdense que la década del 80 el tema era Japón, ¿cuándo Japón alcanza los Estados Unidos? Era la segunda economía del mundo. ¿Y cuándo alcanzaba Estados Unidos? Ahora la tercera. Sí. De todas maneras yo siento un gran respeto por yo también, pero acuérdese que estimularon el consumo revaluando el yen, la moneda, muy mucho, y después le vino una década de grandes desequilibrios y de muy bajo crecimiento, estancamiento, deflación. Bueno, los chinos tienen esa experiencia en cuenta y saben que tienen que pasar de una estrategia fuertemente exportadora y dependiente de la inversión a depender un poco más del motor del consumo interno. Pero cuidado con esos cambios, porque esos cambios pueden traducirse en problemas. Y esos problemas arrastran después estancamientos crónicos que perjudican. Que es difícil superarlo. Que es difícil superarlo. Querido Daniel, hablábamos de 1.300, 1.400 millones China. Tenemos, Japón creo que anda en 180 millones. 180 millones de habitantes. Bangladesh anda en esa misma cantidad, por ejemplo, para hablar de los países. Y India estará en 1.000. Cerca de 1.000. Y fíjate vos, yo decía el otro día cuando hablamos con Felipe Lavalse, o antes con el ingeniero Huergo, creo, de la población del mundo, que son 7.000 y pico de millones, tienen un tercio los países de esa zona. Sí. Un tercio de la población mundial. Sí, señor. Bueno, porque con Felipe se dijimos a hablar del mundo primero, vamos a nuestro continente, entonces tocamos Mercosur. Bueno, y yo, volviendo a este tema de los organismos que puedan otorgarnos créditos que nos permitan reinsertarnos y tener inversiones
que busquen el trabajo digno, la ocupación plena. Va a haber que hablar con el Fondo Monetario Internacional también, ¿eh? Porque hay que hablar, por supuesto. Aunque no le pidamos plata, aunque tengamos pero créditos contingentes. Además monitorean permanentemente las cosas. Para monitorear las cuentas. Y el Banco Mundial también. Con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, cuidado con esto, porque bueno, vamos a disponer de financiamiento si hacemos los deberes bien y acceso al mercado de capital. El tema es en qué se invierte, porque si entramos a usar ese financiamiento, es pan para hoy, hambre para mañana. Claro, sin meterlo en actividades que sean reproductivas y que nos permitan desarrollarnos, y vamos a repetir la experiencia, vamos a pasar de la experiencia esta de las primeras décadas del siglo, de nuevo vamos a volver a la experiencia de los 90, donde nos endeudamos muchísimo y después explotó. Tenemos que terminar en la Argentina cuando vos te referías a la convertibilidad y todo ese tema. Con la historia de que este país entra en grandes desequilibrios que se financian, a veces con inflación, a veces con endeudamiento externo. Bueno, el tema es tener equilibrios y usar el financiamiento, esa inversión, para desarrollarnos, para desarrollar capacidad productiva, para que las rutas, los puertos y el ferrocarril integren regiones. Todo lo que sean de integración de regiones y trasladar la producción de la gente que trabaja. Sí, en esa reinserción después hacia el mundo, doctor, que es recuperar el crédito, el acceso a los mercados internacionales, recuperar la relación con muchos países que está deteriorada. Claro, nos hemos ido del mundo. Sí, esto no quiere decir ni que nos peleemos con China ni con Rusia. No, hay que tenerlo. No, al contrario, querido Daniel, vos viste que casi ningún candidato habló de política exterior, ¿no? Bueno, la verdad que los candidatos hoy por hoy no están hablando de muchas propuestas. Hoy, ¿sabe qué? Estamos tratando el buscar votos, ¿no? El marketing político ha sido dominado por el marketing comercial. Exacto. Y cuando usted estudia el marketing comercial en toda su historia, empieza más o menos los publicistas comerciales a tener peso en 1920, 1930, cuando viene la sociedad de consumo en el capitalismo. ¿Qué explota el marketing comercial? Fundamentalmente el miedo. Uno de los primeros cortes publicitarios era miedo al mal aliento. Entonces le explotaban la relación de que una pareja lo rechazaba por mal aliento. Después han explotado el miedo a la muerte, a la vejez, a esto, por tantos productos que se venden. Bueno, la política le ha copiado al marketing comercial. Y el marketing político hoy sabe que nos vende miedo. Los de la continuidad venden miedo al cambio. Y los del cambio venden miedo a la continuidad. Y la verdad es que la gente tiene miedo, porque hay muchos fenómenos que preocupan. Creo las que inundaciones. Hay un sector importante indecisos todavía. Sí, las inundaciones recrearon temores, estamos desprotegidos, no hay inversión de largo plazo. El narcotráfico, dice, miedo, mucho esto que nos dan los planes sociales, también habilitan el mercado para que los chicos compren Paco con lo que dan. El miedo en Tucumán a que nos roben el voto, miedo, pero yo creo que tenemos que pasar a una campaña de propuestas seria. Bueno, en eso sería muy útil que de mediano y largo plazo. Sí, que los candidatos tengan un debate, doctor. De nuevo vuelve a ponerse. No, el debate de enorme trascendencia. Sí, pero yo creo que imprescindible. Sí, diríamos. pero no lo terminan haciendo. Y entonces terminan siendo campañas negativas. ¿Qué miedo mayor se va a imponer? Cuando en realidad deberíamos hacer una campaña de propuestas para reencantar a la sociedad, sobre todo con el futuro. Mirá querido Daniel, yo todavía me acuerdo de hace un mes más o menos, tu charla sobre la batalla del petróleo. Ah, sí. Y eso del Centro de Estudios Nacionales. Eso comenzó don Arturo en el 56 para ser presidente en el 58. Bueno, Frondizi fue un hombre de propuestas. Por eso digo, y creo que ahora es imprescindible. Hablábamos el otro día, tuvimos una reunión, nos invitó un amigo a una reunión a varios dirigentes de distintos partidos, cuando al nuevo embajador de Japón, que es un hombre que lo ve con muchas condiciones, yo siento un profundo respeto también por Japón, porque nosotros, mi provincia, cuando me tocó conducirla, tuvimos
el apoyo tecnológico de ellos. Mandaron ingenieros para recuperar 40.000 hectáreas que estaban anegadas para ponerla al servicio de la producción. La empresa JICA, una empresa estatal japonesa, mandó su gente, mandó 18 ingenieros. Entonces yo tengo profundo respeto por la seriedad con que ellos se manejan. Y tuvimos allí gente de distintos partidos. Y la verdad es que salimos complacidos por la forma en que el embajador se expresaba, pero ellos piensan hacer. Y yo creo que nosotros, si queremos regentarnos en el mundo como vos decís, tenemos que entender que uno de los factores fundamentales para que un país pueda crecer y desarrollarse y pensar en medio y largo plazo es la política exterior. Sí, yo creo que sí. Mandar embajadores con condiciones. Y hablamos de replantear las relaciones en el mundo hacia afuera, las tenemos que replantear en la región. Porque mire, uno de los problemas que tiene el nuevo gobierno, la nueva administración que ya viene, es que Brasil ahora es parte del problema. Porque la devaluación y los problemas Brasil que tiene. Está devaluando, pero Brasil está en recesión y esa recesión se le puede prolongar. Entonces, eso va a generar tensiones porque le quedan saldos exportables y los va a querer colocar en la región. El expresidente Lula vino el otro día y se expresó en favor del candidato. De Daniel. La verdad es que no, esas manifestaciones no son muy convenientes. No. Que vengan presidentes, yo no me meto en Brasil, ellos que no se metan en la Argentina. Claro. Me parece que son poco. Cada uno tiene que cuidar su país. Lo que tendría que haber venido a plantear Lula, que es parte del actual gobierno, es cómo Brasil, Argentina y el Mercosur recrean bases de integración pensando en los mercados internacionales. ¿Y sabe lo que a mí me Porque si impresiona no aumentamos el destino de las exportaciones de la región al mundo, vamos a tener problemas, conflictos serios entre nosotros. Yo creo que tendríamos que replantear varias cosas. Internamente, hoy hablabas una reformulación en materia impositiva. Sí. En materia previsional. Hay varias cosas que hay que reformular. Incluso la vida de los partidos políticos también. Y lo otro es que cuando hagamos el gasto público, tenemos que convencernos, tenemos que ser muy sensatos en esto, de decir que en gran medida a veces los personalismos perjudican, o siempre perjudican los personalismos. La política ha también incidido en que se incremente el gasto público. Sí. El Parlasur, por ejemplo, que todavía no funciona. Es de enorme trascendencia que se llegue a un acuerdo. ¿Sabe qué problema histórico tenemos los argentinos, doctor? Que nos quedamos a pelear. Necesitamos un Estado, porque no puede haber anarquía. Pero no nos ponemos de acuerdo los argentinos durante muchos años cómo se financia ese Estado. ¿Y qué bienes públicos va a prestarnos? Y hay muchos gobiernos populistas que dicen, te voy a dar tal bien público, tal bien público, tal bien... Y no dicen cómo lo van a financiar. Entonces después empezamos a tener déficits presupuestarios crónicos. Claro, pues emparchamos y esto terminan con inflación. Recurrimos al ANSES, recurrimos a los fondos que son de clase pasiva. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí viene también otra de las redefiniciones que necesitamos. Un pacto fiscal que nos reorganice de nuevo. Provincias, nación, recursos para las provincias, recursos para la nación. Querido, ¿cuál es el gasto? Bueno, todas estas cosas. Daniel, mirá, la ley de coparticipación es del 88. Sí. Vino la reforma del 94, que agregó el tercer senador, que para mí también es un gasto. A los que les gusta la historia, doctor, yo les recuerdo. Es que nos vamos a pelear el pasado en lugar de pensar en el futuro. Pero fíjese, la historia da ejemplos en la Argentina. La Argentina tuvo 50 años, guerras intestinas, cuando nos emancipamos de España, entre otras cosas porque no tenía resuelto el pacto fiscal. Porque el virreinato del Río de la Plata, que correspondía a los límites cuando Argentina se emancipa, estaba financiado fundamentalmente por los recursos y las regalías mineras del Alto Perú. Exacto. Los recursos de la aduana de Buenos Aires eran escasos, había mucho contrabando y había, acuérdese, un comercio orientado a la metrópoli. Sí. Entonces, cuando se rompe con España, nos quedamos sin el financiamiento de las regalías mineras. Entonces,
¿Cómo nos financiamos? La provincia de Buenos Aires entró a usar la aduana, pero el resto de las provincias no tenían cómo financiarse. ¿Cómo financiar? Se crearon aduanas interiores. Exactamente. Nos llevó casi 50 años, hasta el 60, resolver más o menos eso, y recién se crea la capital federal, se separa de Buenos Aires. Ahora Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerda? Totalmente. Bueno, querido Daniel, yo te hago una pregunta sí. y hablamos de nuestra región. El Mercosur indudablemente tenía otra finalidad o un propósito superior, evidentemente no funcionó. Como pretendíamos cuando sí. se firma allá en Foz de Iguazú los presidentes Sarney y Alfonsín. Sí. Creo que en esto del integrante del Mercosur, Uruguay y Paraguay están más o menos manejándose. Nosotros estamos con problemas, con Brasil también problemas, sí. y creo que tenemos que recomponer todo eso. Hay que recomponer. ¿Y la cuenca del Pacífico qué opinás vos? Porque ellos, sin embargo, bueno, es que se han integrado bien. Claro, ¿no? es que recompuesto el Mercosur, como Mercosur tenemos que negociar con otros, empezando por la cuenca del Pacífico. Y después con la Unión Europea misma. Con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero es lo que claro. pasa es que si todavía no tenemos región nosotros integrada. Si estamos peleándonos en nuestra casa no vamos a poder hablar con nadie. Ahí viene otra propuesta. Por eso dijimos que las campañas deberían ser de propuesta. Una propuesta concreta que yo hago, hay que vertebrar el Mercosur, porque el Mercosur está invertebrado. Totalmente. ¿Cómo se lo vertebra? Con energía, integración energética, con infraestructura, rutas, trenes, puertos, y con telecomunicaciones. Es fundamental. Bueno, eso último, todo lo otro es importante. Entonces va a haber si mercado. la telecomunicación no funciona. Porque ¿cuál es el sentido del Mercosur? Mercado ampliado, claro. Una nueva escala para el mercado Totalmente. doméstico, complementación intraindustrial, todas estas cosas. Y acá antes de este gran problema que tiene ahora la presidenta de Brasil, tuvo ella una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, sí. a efectos de tratar de fortalecer o recomponer el Mercosur, que cumpla el rol para el cual fue creado, y empezar a hablar con la Unión Europea, por ejemplo. Sí, por supuesto. Corremos el riesgo que si no, cada uno de los países entre a hablar individualmente. Individualmente. Esto es muy serio. Exactamente. Con lo cual tenemos que recrear la lógica de un mercado común que sea escala para el mercado doméstico, que nos dé complementación interindustrial, pero pensando siempre en las otras regiones. Totalmente. Porque ¿sabe qué? Para negociar con China, Argentina le tiene que decir, chino, déjame que pueda transformar la proteína vegetal, el poroto de soja, en proteína animal y biocombustible. Totalmente. Y no me discrimines el producto que tiene más valor agregado con más aranceles. Si voy solito a decirle eso a los chinos, me dicen, no te llevan de la punta. Volvete a tu casa. Si vamos como región, es claro, porque sumamos la capacidad productiva de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, otros, la cosa es distinta. Querido Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia. Un gusto. Se nos ha ido el tiempo, podríamos seguir hablando. Sé que vas a hacer unos viajes estos días y te deseo que vayas a ver las cosas tal cual a vos te interesan. Muchas gracias. Te agradezco mucho y te deseo mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Tengo una mami que gasta al pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le digo, Claudia, vení, y ella gasta y gasta. Claudia, pará, y ella gasta y gasta.
Claudia, corta. Y ella gasta y gasta, me vas a matar, me vas a matar. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Creo que ha sido sumamente claro, como siempre, mi querido amigo el doctor Daniel Montamac, y coincido totalmente en lo que él ha manifestado, fundamentalmente en el tema, en primer lugar, de que los candidatos, todos aquellos que aspiran, no solamente a la presidencia de la nación, sino también a otros cargos electivos, no se digan las cosas a medias o tengan temas tabúes para obtener mayor cantidad de votos, sino que haya debate, que haya propuestas, que haya un proyecto de país pensando en el mediano y largo plazo. Que terminemos con las improvisaciones, que terminemos con que lo que aspiramos es a obtener un voto más o un voto menos. Pensemos con grandeza, con responsabilidad, con el siglo XXI. Y allí hablábamos de la modernidad, de la integración del mundo globalizado y competitivo, para lo cual tiene enorme trascendencia, diría yo, imprescindible actitud de tener una política exterior que nos permita insertarnos nuevamente en el mundo. Pensar en las distintas regiones, refortalecer el Mercosur o reformularlo, hablar con la cuenca del Pacífico y también, lógicamente, con la Unión Europea y los Estados Unidos. Yo creo que todos son importantes, así que tratemos de fortalecernos para debatir, para analizar y para lograr para nuestro país, para nuestra gente, lo mejor que podamos con inversiones genuinas que dignifiquen la vida de los seres humanos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.